¿Qué es la densidad? La densidad es un concepto heredado de la teoría de grafos de la matemática que lo que señala es la importancia de medir la cantidad de relaciones existentes sobre el total de posibles. Este indicador de análisis de redes lo que va a realizar es medir, contar la cantidad de relaciones o enlaces que existen dentro de una red sobre el total de relaciones posibles. Vamos a ver cada una de sus partes. Tenemos un ejemplo muy sencillo, que es una red de 8 nodos o 8 actores y están conectados entre sí. ¿Cuántas relaciones existen? Existen 7 relaciones, que son el total de enlaces, en este caso de color azul, que unen a los diferentes nodos. ¿Qué es lo que hace el software para contar la densidad? Cuenta la cantidad de flechas o enlaces que existen. ¿Entre qué lo divide? Lo divide en total de relaciones posibles, es decir, como si todas las actores estuvieran relacionados todos entre ellos. ¿Cómo se calcula esto? Se multiplica el total de actores, en este caso 8, por 7, es decir, por el total de actores menos 1. Y en este caso se divide entre 2 porque las relaciones son simétricas. Es decir, se dividiría 7, el total de enlaces que existen, entre 23, que es el número total de relaciones posibles si los 8 actores estuvieran relacionados todos con todos. ¿Cuánto da esta división del total de relaciones existentes en total de relaciones posibles? 0,304. Este es el resultado, esta es la densidad. Esta densidad se puede explicar en porcentajes y podemos decir que existe un 30,4% de relaciones del total de posibles. Para decir que una densidad es alta, media o baja, debemos compararla con otra red. No podemos decir que una relación es baja solamente analizando una red. Debemos compararla con otra red de similar tamaño o con una red de la misma investigación que se haya hecho en un tiempo anterior. ¿Cómo se calcula la relación simétrica? Lo acabamos de ver, aquí está un poquito más resumido y matemáticamente puesto. Es el sumatorio de relaciones existentes dividido por el total de relaciones posibles. El total de relaciones posibles, cuando la matriz es simétrica, es el total de actores por el total de actores menos 1 dividido 2. En cambio, cuando la relación es asimétrica, se divide el total de relaciones existentes, pero solamente entre el total de actores por el total de actores menos 1. Nosotros, los investigadores, no vamos a hacer estas operaciones. El software se encarga de proporcionarnos este resultado, pero hemos de ser conscientes de qué es lo que él está calculando. Este es un concepto basado en grado, es decir, en la cantidad de relaciones que existen. Y por tanto es un indicativo de conectividad. ¿Cómo se interpreta la densidad? Como os decía anteriormente, la densidad, para poder decir que es alta, media o baja, la hemos de comparar con otras redes de similar tamaño. Cuanto más alta sea la densidad, más alta será la conectividad y por tanto la conexión. La red de nodos rojos es más cohesionada y es más conectada porque la densidad es más alta. ¿Y por qué la densidad es más alta? Porque existen más relaciones en esta red de color rojo, en la red que tiene más densidad y por tanto más conectividad y más tamaño. Como os decía, es un concepto, el de la densidad, basada en grado, en la cantidad de relaciones que existen. ¿Importa la dirección a la hora de calcular la densidad? Sí que importa, ya que el cálculo se realizará con una leve modificación si la red es simétrica o si la red es asimétrica. Cuando la red es simétrica, por tanto, no hay dirección entre los actores a la hora de conectarse, el cálculo es la suma del total de relaciones dividido por el total de actores menos 1 dividido 2. En cambio, cuando estamos analizando redes asimétricas o dirigidas, el cálculo es la suma del total de relaciones existentes dividido por el total de actores por el total de actores menos 1. La diferencia entre un cálculo y el otro se encuentra en que aquí, en el denominador de la división, se divide entre 2, ya que
no se tienen en cuenta tanto las relaciones como de ida y de vuelta, sino que se tienen en cuenta solamente las relaciones como si fuesen una sola y por tanto se divide entre dos. Esta operación la realizará obviamente el programa informático, pero en algún momento el programa informático nos pregunta si se trata de una red simétrica o asimétrica, o mejor, una red dirigida o no dirigida, y nosotros le hemos de indicar que si es una red simétrica, y por tanto lo que realizará el programa informático es dividir el total de relaciones posibles entre dos. En cambio, cuando la red sea asimétrica o dirigida, el programa informático calculará el total de relaciones posibles, teniendo en cuenta una relación entre dos personas, una de ida y otra de vuelta, como si fuesen dos relaciones o dos enlaces. ¿Importa la intensidad a la hora de calcular la densidad? Sí que importa. La densidad, cuando la matriz es múltiple, intensa o no dicotomizada, tiene un resultado diferente. En este ejemplo hemos calculado la densidad con los mismos datos, pero en uno hemos contabilizado las relaciones intensas, estas relaciones que en el gráfico aparecen como de un grosor más alto, y por tanto la densidad es más alta. Cuando nosotros dicotomizamos esta red, es decir, solamente contabilizamos las relaciones como existe o no existe, es decir, de forma binaria, 1 existe, 0 no hay relación, la densidad es algo menor. ¿Por qué? Porque no está contabilizando varias veces el mismo enlace entre dos actores. Por tanto, ¿cuál es la manera más correcta? Va a depender mucho del tema que estáis investigando, de la temática o del objetivo de la investigación, pero yo siempre recomiendo calcular la densidad con una matriz dicotomizada. De esta manera vamos a poder tener un reflejo más grande o más acertado de la cantidad de relaciones que existen sin importar la intensidad. En conclusión, ¿qué es la densidad? La densidad es un indicador para medir la cohesión y nos indica, se calcula dividiendo el número de relaciones, la cantidad de relaciones existentes entre el total de relaciones posibles. Es un indicador basado en grado. Cuanto más alta sea la intensidad, más alta será la conectividad y por tanto más alta será la cohesión de la red, más unión habrá entre los actores que pertenecen a la red. Y a la hora de contabilizarla, yo recomiendo realizarla con la densidad de la matriz dicotomizada, es decir, cuando nuestra matriz es de 1, 0. Se podría calcular también cuando la matriz es no dicotomizada, pero deberíamos siempre compararla con matrices de un mismo tema o del mismo tamaño. Cuanto más grande sea el tamaño de una red, es decir, si una red está compuesta por 8 nodos y otra red está compuesta por 30 nodos, por ley general, no es una ley matemática, pero por lo general la densidad será menor. Es decir, cuanto más grande es el tamaño de una red, cuanto más actores estoy analizando, es menos posible que estos actores tengan demasiadas relaciones todos con todos. Y por tanto la densidad será menor.